Buenos días ante todo, chicos. Como ya saben, les he compartido la separata vía virtual en WhatsApp y en el modo. Se los he compartido en WhatsApp también para que ustedes puedan ver mejor la imagen, ya que vuelvo a explicar, la imagen un poco se distorsiona cuando lo ven en modo. ¿Ya? Muy bien. Cuando tengan ese tipo de problemas, siempre avisen para mandarle la foto y se vea más claro, como se les he mandado ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a darle inicio en este caso, pero antes pongan la frase. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Sí, se lo escucha, profe. Ya, pongan la frase, por favor. Pónganlo en este momento, no quiero que se olviden. Y la fecha y pónganle marco, ¿ya? Y ponen el Ya. título, por favor. La frase es: recordemos a los héroes de la batalla de Huamachuco. Sí. ¿Sí? Ya pusieron el título. Es el título. El civilismo y la crisis del guano. Pónganlo, por favor. Uy, ¿qué pasó? Dejó de compartir. Disculpe. Recordemos a los héroes de la batalla de Huamachuco. Gracias. Oh, no le escuché bien, ¿puedes repetir? No, no está transmitiendo, digo. Sí, sí, está cargando. Un momento, por favor. Profe, disculpe, ¿cuál es el título? El título es Crisis de la era del guano, el civilismo. ¿Ya? Vayan anotándolo, por favor. Está cargando. Un momento. ¿Ya lo hicieron? Sí, Pónganle el marco, por favor. El marco, no se vayan a olvidar. profe, me quedé en Guano. ¿Qué más era? Coma, el primer civilismo. A ver. Si ya lo hicieron, avísenme, por favor. Sí, ya lo hice. Muy bien, chicos. Vamos a empezar. ¿Ya? A ver, voy a compartir mi imagen ya que se ha colgado. Ahí, perfecto, ya cargo. Muy bien, chicos. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, observen. Ya, a ver. Raro. Muy bien, chicos. Vean la siguiente imagen. A ver, lo voy a agrandar. Pon La esta. muerte de Leoncio Padre. Muy bien, pongan por favor esta fecha cívica. ¿Ya? Pónganlo, por favor. Hoy día se celebra la muerte, bueno, se cumple otro año más de su muerte, ¿no? De Leoncio Prado, un gran héroe nacional, ¿no? Que muere asesinado en este caso en manos de tropas enemigas chilenas. Con el que están viendo en la pantalla participó también en la batalla de Huamachuco, en la batalla de Lavalle, en la batalla de Pucará. Son batallas que se dieron durante la guerra del Pacífico, ¿de acuerdo? En la cual él cae prisionero y luego muere fusilado. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, profe. Muy bien. Entonces recordemos esta fecha. Vamos a hablar un poco brevemente antes de entrar al tema, un poco qué hizo este personaje en nuestra historia. Él participó bastante en la guerra, así como también el famoso brujo de los Andes, que como todos conocemos, fue Andrés Avelino Cáceres. ¿Ya? Ambos pertenecieron a la guerra y dieron todo por el Perú, especialmente Leoncio Prado. Actualmente Leoncio Prado, como todos sabemos, hay un colegio que tiene el nombre de Leoncio Prado. ¿Por qué se preguntarán? ¿Por qué tiene el nombre del colegio este personaje? Por la labor que hizo al Perú, la entrega que hizo al Perú, por todos nosotros. ¿De acuerdo? También hay que hablar un poco de su vida. ¿Qué pasó? ¿Qué acontecimiento sucedió en este personaje? ¿Qué hizo de importante? ¿Por qué debo conocer a este personaje? Muy bien, veamos. Como ven en la imagen, brevemente, ¿sí? El capitán chileno Rafael Valverde tuvo órdenes, en este caso, de asesinar a Leoncio Prado.
Él fue tomado prisionero y posteriormente lo asesinan, lo fusilan, ¿no? Como ven en la foto. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Un poco de la vida. ¿Conocían a ese personaje? Lo han escuchado seguramente en un colegio, pero de repente no saben mucho de su vida de este personaje. ¿Sabían algo más de este personaje o es algo nuevo para ustedes? ¿O recién no sabían de qué había Yo muerto? he escuchado del colegio ese. Sí, pero no Que hay un sabías colegio. quién era, ¿no? Ah, no sabía. Ahora sí conoces un poco más. Fue un héroe nacional, ¿no? Que murió fusilado, ¿no? En la batalla Que fue de, de Huamachuco. de No, de Huamachuco. Huam... Ah, De, sí, eh, De Huamachuco, ¿ya? En la cual cae prisionero por tropas enemigas chilenas en plena guerra del Pacífico. Recuerden que la última batalla que tuvimos con Chile en la guerra del Pacífico fue la batalla de Huamachuco. ¿Ya? Cuando yo me refiero al término batalla, es cuando se da en tierra y cuando es combate en mar, ¿ya? No se deben olvidar. Muy bien, ya conociendo esta fecha cívica, voy a compartirles lo que corresponde al tema del día de hoy, que ya les había indicado el título. No se preocupe que el PPT se lo voy a colar una vez finalizado, ¿ya? Porque si no nos va a faltar tiempo para explicar, porque este tema vamos a profundizar bastante de esta información, ¿ya? Así que voy a tratar de ponerles lo más esencial para que lo aprendamos rápido, ¿ya? ¿Qué es el primer civilismo? ¿Y quién fue el creador? Se preguntarán ustedes. Lo vamos a ver a continuación. El estado y la crisis del guano. El guano era como decir, el oro de ese entonces, ¿no? Perú tenía grandes masas y cantidades de guano. Habíamos firmado tratados con diferentes países. Ahí tenemos los países que nos ayudaron tras una crisis económica que habíamos tenido internacionalmente. Nos había afectado a todos. Y la única forma de poder solventar estos gastos y poder pagar esa deuda externa era el guano, las heces de estos animalitos, estas aves, ¿no? En la cual había muchos que estaban interesados en pagar la deuda que tenía el Perú con otros países extranjeros, ya que el Perú se estaba recuperando de muchas guerras que habían tenido, como una de ellas fue la guerra que tuvimos en el Pacífico, ¿no? Entonces estábamos recuperándonos económicamente, estábamos firmando tratados, pero no había quien nos preste el dinero. Por eso que con el pasar del tiempo se ofrecen dos familias de las más ricas de Europa. Una de ellas era por el lado de Inglaterra, los Gibbs, que eran personas que estaban destinadas a poder solventar esta deuda, este pago. Y por otro lado, la familia, una de las más ricas de Francia, los Dreyfus, que firman después un contrato con el Perú, en la cual se comprometen en pagar la deuda que teníamos con los demás países, por tratar de mejorar nuestro nivel económico después de la guerra, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el civilismo? El civilismo, primero que todo, se inicia en el año 1872. Estamos hablando del siglo XIX, en todo nuestro territorio, no en todo nuestro país. ¿Y por qué le llaman civilismo? ¿Fueron militares, se preguntarán ustedes, o no fueron militares? A ver, para ti, Tenorio, cuando escuchas el término civilista o civilismo, ¿crees que se refieren a militares o a no, personas republicanas o decir letrados? Es decir, las personas... personas tranquilas, ¿no? Sin común y corriente, no militares. Muy bien. El civilismo se refiere a personas que no son militares, pero tienen un carácter republicano, es decir, un carácter de modernizar la ciudad de Lima, ¿no? Quiere mejorar la situación de Lima, mejorar la educación, término académico, etcétera, que vamos a ver a continuación un presidente que fue uno de los más importantes que aparece en este civilismo y es una parte fundamental de este desarrollo de este nuevo ámbito de la república llamada civilista. ¿Ya? ¿De quién estamos hablando? Se preguntaban. ¿De quién me está hablando, profesor? No lo conozco. ¿Quién será ese personaje? Lo vamos a conocer. Pero antes, por favor, les pido que anoten en el cuaderno que el primer civilismo surge en el año 1870. En adelante. ¿De acuerdo? ¿Quién estuvo a la cabeza y quién fue el creador de esta época de civilistas? Antes de entrar a esa parte, les recuerdo lo siguiente. Como ya lo han dicho muchos de ustedes, no fueron militares.
Es decir, fueron personas generalmente hacendadas. ¿A qué le llaman una persona hacendada? Una persona que tiene haciendas. De ahí viene el término. ¿Ah? Tiene muchas tierras, muchos territorios, y que él manda en todo este espacio, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí va quedando claro, jóvenes? Sí, Muy bien. Entonces, civilistas surge en el año 1872, en el siglo XIX. ¿Quién fue su creador? Manuel Pardo y Lavalle. Es decir, una de esas familias más ricas del Perú de ese entonces. ¿Cuál es su nombre completo? José Pardo y Lavalle. Que fue elegido en ese mismo año, es decir, en el año 1872, como presidente de la República. Y además, anoten este dato, fue el creador del primer civilismo en el Perú. ¿Quién fue el creador del primer civilismo en el Perú? José Pardo y Lavalle. A ver, vamos a la siguiente imagen. El que ven en la foto, ¿ven? ¿Lo ven o no lo ven? sí, sí. Ya. Él perteneció a una de las familias más adineradas de nuestro país. ¿De qué año está hablando, profesor? Desconozco. Estamos hablando del año 1872, es decir, en los inicios del siglo XIX. ¿Ya? Él era una de las familias más ricas. ¿Qué poseía esta persona aparte de las haciendas? Tenía territorios, estaba a cargo de muchas diferentes partes del Perú, de algodón, de especias, ¿no? Que eran algunos recursos que tenía, caucho y todas esas cosas. Él tenía el poder de algunas partes, de algunas localidades dentro del Perú. Y era una persona muy rica en ese entonces, en esos años, en el año 1872, en adelante. Se dice que fue uno de los grandes presidentes que iniciaron este movimiento. ¿Cuál es el plan o el proyecto que tuvo este personaje? ¿Sabían ustedes que nosotros, además de tener una guerra del Pacífico, antes tuvimos una guerra con España? ¿Sabían eso ustedes o no sabían? Sí, sí, yo sí. Muy bien. Según lo que usted recuerda, ¿en qué año se aparece esta guerra con España? ¿Alguien se acuerda? Que tuvimos con España. Bueno, obviamente esto fue en la guerra con España fue mucho antes de que se diera todo este movimiento, ¿no? Estamos hablando del año 1800, menos del año 1872, más abajo, ¿no? Tuvimos una guerra con España, tuvimos que obviamente controlar todo eso, mejorarnos económicamente. Es por eso que Pardo y Lavalle piensa en un partido civil para como que restaurar todo lo que había provocado No la me guerra, ¿no? recuerdo, si no me recuerdo, empezó el 1831. Así es. Por eso les dije años antes, al año ¿Es el 1872. 1864? Entre 1831 y 1864 son los inicios. ¿Y en qué año finaliza? A ver, ¿recuerdan? 1866. Muy bien, sí. Es decir, hay un inicio y después hay un final, y el Perú trata de ver cómo mejorar económicamente. Es por eso que este hacendado, que luego se eligió presidente en este año, 1872, para ser exactos, decide tomar las riendas del poder y mejorar la situación económica de nuestro país. Pero no era una tarea fácil, ¿cierto? Tenía que reestructurar todo lo que había pasado en el país. Tuvo que mejorar todo eso. Una reforma son cambios, no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito político. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que también preocuparse en el ámbito político? Porque había bastante corrupción, o había generado muchos gastos, y tenía que estabilizar la economía, ya que estaba decaída por estos combates que habíamos tenido con estas potencias europeas.
y posteriormente con los países del sur, ¿no? Que prácticamente nos debilitó, entramos en crisis y todo ello. Teníamos que mejorar la economía. Entonces, ¿qué hizo este presidente de importante? Vamos a la siguiente imagen. Y no era el único civilista. Recuerden que Pardo y Lavalle, el que vimos anteriormente, él fue el creador del civilismo. Él dio inicio al civilismo en el Perú. Es decir, una reforma acompañada de ideas políticas y económicas para mejorar la condición económica del Perú. ¿De acuerdo? Él buscó mejorar la situación económica del Perú. A pesar de todos los conflictos que hayamos tenido, él trató de mejorarlo. Y lo hizo, pero no lo hizo. No, tenía muchos enemigos, que después vamos a ver quiénes son los enemigos, que fueron los famosos hermanos Gutiérrez, que provocaron su muerte, que después lo vamos a ver, hay que adelantarnos. ¿Sí? ¿Quién fue el otro civilista, además del creador del civilismo, que fue Manuel Pardo de Lavalle? José Pardo de Lavalle, disculpe. ¿Quién fue? Manuel Pardo de Lavalle. José Balda. José Balda fue elegido después presidente del Perú, después de Manuel Pardo de Lavalle. ¿Quién ingresa después de Manuel Pardo de Lavalle? Otro civilista. José Balta. Muy bien, José Balda. José Balda tuvo que enfrentar en el Perú, para los que no sepan, la crisis económica del año 1929 o el crack mundial que pasó en todo el mundo, que afectó la economía de todos, más las guerras, más los conflictos que tenían, y todos los gastos que habían generado. Todos los países se querían recuperar económicamente, pero no era tarea fácil. Acuérdense que cuando hay una guerra genera mucha inestabilidad política, económica, social. Muchos destrozos. Claro, la economía pierde, ¿no? Está en déficit. Entonces, para recuperarse tiene que hacer préstamos, tiene que firmar tratados, reestructurar todo. Es algo totalmente poco difícil de restaurar. Pero alguien se tenía que hacer cargo, ¿no? En este caso se hizo cargo estos dos presidentes civilistas. El creador del civilismo, que fue Manuel Pardo de Lavalle, y luego había otro civilista que también era José Balda. Es decir, seguía la misma ideología del presidente anterior. ¿Quién fue el presidente anterior? Manuel Pardo de Lavalle. ¿Quién vino después? José Balda. Antes de referirnos a José Balda, hay que ver algunos hechos históricos de Manuel Pardo de Lavalle. ¿Cuáles fueron esos momentos importantes y obras que nos dejó este presidente, Pardo y Lavalle? Recuerden, por favor, Pardo y Lavalle fue una de las familias más ricas del Perú en esos años. ¿De qué año estamos hablando, profesor? Del año 1872, ¿no? En adelante. Fue un gran hacendado. Una de las 40 familias más ricas del Perú. Perteneció Pardo y Lavalle, ¿ya? No se vayan a olvidar. Muy bien. ¿Qué hizo durante su mandato como presidente Manuel Pardo y Lavalle? Primero que todo, hay que recordar de qué año a qué año fue elegido como presidente. ¿De acuerdo? Muy bien. Como ven en la pantalla, de 1872 hasta el 76. ¿De acuerdo? Ustedes se preguntarán, profesor, ¿por qué? Estuvo 4 años en el poder. ¿No poquito? ¿Y por qué ahora los presidentes están 5 años? ¿Ustedes se han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Se han dado cuenta al menos? Sí, porque hay otros que duran pocos y hay otros que duran más, ¿no? Mucho tiene que ver en este caso la constitución política. Recuerden que la constitución política ha sido cambiada 13 veces. Desde el mandato de José Balda en adelante fue cambiado 13 veces la constitución política. ¿Y qué es eso de constitución política, profesor? No entiendo. La constitución política es donde se rigen las leyes y son las leyes que nos favorecen a todos nosotros que somos los ciudadanos. ¿Ya? ¿Quién tiene el poder de las leyes? El presidente, que las controla todo eso, ¿no? Tiene que velar por todo eso. Entonces la constitución fue cambiada 13 veces. Y es por eso que algunos presidentes podían gobernar decir cantidad de tiempo, como ven en la pantalla. Es decir, acá gobernó 4 años. ¿Lo notan o no lo notan? Muy bien.
¿Qué hizo de bueno este presidente que gobernó 4 añitos? Como ven en la pantalla, en este caso. Creó la Escuela de Ingenieros, que actualmente es la Universidad Nacional de Ingeniería, que posteriormente fue llamada Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? La UNI. ¿Sabías eso, Mauricio? Es algo nuevo para ti. No, profe. Ya, anoten por favor estos datos importantes. Son las obras que nos dejaron estos presidentes en su corto mandato, ¿no? Y también les voy a contar algo. ¿Por qué Pardo y Lavalle, qué le pasó? ¿Por qué no pudo gobernar más? Lo vamos a saber en unos momentos, ¿sí? Así que vayan pensando por qué creen que le haya pasado eso. Pero les adelanto que tuvo muchos opositores, Pardo y Lavalle. Y por lo tanto no puedo continuar, pero les voy a explicar por qué más adelante, ¿ya? Pues sigamos avanzando. Creó la Universidad Nacional, la escuela, porque antes no se llamaba universidad, antes, ¿no? Era llamada, es una escuela, una academia, ¿no? Con el pasar del tiempo ¿no? Se estableció como la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Que es la UNI, que todos conocemos, es la universidad donde para estudiar ingeniería, más que todo ingeniería, todo lo que está relacionado a la ingeniería, ¿no? Todo en general. Muy bien. No fue su única obra en ese tiempo que estuvo. ¿Qué más hizo a pesar? Miren, imagínense que ustedes fueran presidentes y que tengan que mejorar toda la situación económica del país y aparte hacer obras. ¿Es una tarea difícil o no? ¿Ustedes qué piensan? No es nada sencillo conocer, hacer todo eso y mejorar toda esta situación en el Perú, en nuestro país. Sino que tenía que también afrontar cómo mejorar la situación económica del país. Y es por eso que él pensó en una escuela. ¿Cuál fue esa escuela que él se dedicó a mejorar esta situación? En la escuela de agricultura. ¿Para qué creó la escuela de agricultura? Para mejorar las nuevas técnicas en favor a la agricultura de nuestro país. ¿De acuerdo? Anoten eso, por favor. Creó la escuela de agricultura para mejorar las técnicas de desarrollo en la economía de nuestro país. Es decir, mejorar nuestra condición económica con esta actividad económica que es la agricultura. ¿Ya? ¿Ahí queda claro, Crisbel? Entonces él mejoró eso a pesar de que toda la guerra estaba encima de él. Y, o sea, es decir, él tenía que mejorar toda esta situación, ¿no? Que había ocasionado la guerra. Tenía que mejorar, tenía que hacer obras, tenía que reestructurar todo a nivel económico y, como ya les dije, político también. ¿Ya? Anda, León, ¿todo bien? Sí, profe. Ok, sigamos. Entonces, no solamente hizo esas dos, esas dos obras de suma importancia, sino también creó la Escuela de Arte, que conocemos en este caso como el Parque de la Reserva, no sé si han ido, de la exposición, disculpe, hay una escuela de arte, ¿no? Y por último, creó el Partido Civilista, que todos conocemos como el primer civilismo, ¿no? Que fue el creador, el iniciador de este Partido Civilista. ¿De acuerdo, Lucero? Sí, Sí, profe. sigamos. Entonces, hizo muchas obras en ese tiempo que estuvo. Obras totalmente significativas. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué es eso, profesor? Qué raro, ¿qué es eso? O sea, vamos a saber qué es. ¿Ya? A ver, Paz de la Valle, durante ese mandato, como ya les había indicado, tuvo que lidiar y enfrentar la crisis económica que había provocado la guerra, además del contrato de Dreyfus que habían firmado con los franceses para poder solventar la deuda que teníamos con estos países. ¿De acuerdo? Entonces, Pardo y Lavalle, durante su mandato, es decir, del año 1872 al 76, tuvo que enfrentar esta crisis que el Perú había tenido. Tuvo que pagar
esta deuda con con los franceses y los ingleses, con el guano que ven ahí. Lo que están viendo acá, no se asusten, no es un monstruito, es el guano. De estas aves guaneras que ven acá alrededor, que están poblando todo. Estas son las aves guaneras. ¿Alguien sabe dónde se encuentran estas aves guaneras? Como cultura general, ¿saben recordar o no saben? El que sabe le pongo un punto más. ¿Parece? Cuando ustedes se vayan ahora cuando pase toda esta cuarentena, si Dios nos ayuda, váyanse de acá de viaje al sur, acá va aproximadamente 4 horas de distancia. A ver, ¿a qué departamento estoy hablando si somos a 4 horas de distancia al sur? Una pista, ya les di una Norte pista. de Chile. A ver, a ver. Les estoy diciendo al norte de Lima. Perdón, al sur de Lima, disculpen, al sur de Lima, disculpen. Al sur de Lima. A 3 a 4 horas de distancia al sur de Lima. Empieza con I y termina en K. Ya, Ica. Y Muy que bien. acá. Ya. Muy bien, ya le di suficiente pista. Muy bien, sigamos. Entonces, Ica, ¿no? Ica, en Ica se encuentran estas famosas Islas Guaneras, que ven ahí. En la cual estos animalitos, ¿no? Botan sus heces, en la cual sirven como fertilizante para varios países, ¿no? En este caso, los países que querían este fertilizante eran los que habían firmado el Tratado de Dreyfus, es decir, las familias más ricas de Francia y de Inglaterra con los hits. Anoten, por favor, ese dato, ya que no lo tienen en la separata, pero aún así yo les estoy acondicionando esta información adicional, ¿ya? Entonces eran las familias más ricas que se comprometieron a pagar la deuda, todo esto, ¿no? Y bueno, tuvo que enfrentar la crisis que había provocado las guerras, que habíamos tenido con Chile, con España, todo eso. Entonces tenemos que solventarnos, recuperarnos. ¿Y cuál era la única forma? Vender el guano a estos países, ¿no? Luego firmamos el famoso contrato de Dreyfus, que ustedes les he compartido en la separata, para poderla pagar estas deudas, ¿no? También surge el salitre, ¿no? Está en la parte, en este caso, en la parte más al sur. Y se creó una compañía salitrera en esos años, ¿no? Para poder pagar las deudas con estos países. Todo eso. También el salitre lo posee Chile, o sea, casi la totalidad casi lo tiene Chile. Una pequeña parte lo tiene en Perú. ¿Ya? Vamos al sur ya. Sigamos avanzando antes que nos gane la hora. Yo les comenté hace rato, les comenté de que muere Pardo y Lavalle de una forma un poco súbita, inesperada. ¿Quiénes matan a Pardo y Lavalle? Los que están viendo en pantalla son los opositores, ¿sí? Son los opositores que estaban en contra del Partido Civilista. Los que están viendo en pantalla son los famosos hermanos Gutiérrez. Uno de los que ven en la pantalla matan a Pardo y Lavalle. Les voy a decir quién lo mata, pero les voy a contar antes la historia de estos 3 hermanos. Estos 3 hermanos eran, repito, opositores de Pardo y Lavalle, del Partido Civilista, y eran militares. Y ostentaban ser presidentes del Perú, uno de esos 3 que ven acá. Pero no lo lograron. ¿Qué pasó? Uno de estos 3 que ven acá asesinaron a Pardo y Lavalle porque estaban en contra de sus ideas. Se preguntarán, ¿quién fue de estos 3? ¿Quién fue el asesino? Según las últimas investigaciones, se dice que fue el que les estoy señalando, Mariano Gutiérrez. ¿Ya? Cada uno recibió, como ven, un apelativo, un sobrenombre, ¿no? Él fue el que asesinó a Pardo y Lavalle. Pero en ese entonces, como no se sabía quién de los 3 era, ahí está el acto cuando lo asesinan a Pardo y Lavalle, en esa foto, no asesina. Y luego, después de ese asesinato, asume el poder este presidente que fue José Balta, ¿no? ¿Cómo mueren los otros hermanos Gutiérrez? Los mueren ahorcados, ¿no? Por una rebelión, ¿no? Sí, fue una rebelión, así es. Ya para terminar, asume el poder José Balta, les voy a compartir el PPT por si se corta, ¿sí? Claro esto.
Y José Balta tuvo que Un asumir la minuto queda. crisis, tuvo que asumir la crisis del año 1929, pero aún así hizo obras como el anterior presidente, ¿no? Que fundó la carretera de Lima a Callao y de Lima a Huacho. Lo demás lo van a ver ustedes porque les voy a compartir el PPT. Estos son los ferrocarriles. Muy bien, chicos, me despido, cuídense mucho y ahorita les comparto el PPT. Me envían las evidencias. Hasta luego todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Ya se la envié. Ya. Ahorita lo reviso, gracias.